¿Puede una película de suspense psicológico, como Múltiple de M. Night Shyamalan, hacernos, replantearnos ideas sobre la mejora humana, la política, incluso quién define qué es normal? Suena raro, ¿verdad? Pero hoy vamos a explorar justo eso. Exacto. Nos vamos a meter de lleno en un análisis académico, uno con un título que ya avisa de por dónde van los tiros. La visión distópica del perfeccionamiento humano, la intersección de la política y el especismo con el trauma y la discapacidad en Múltiple, de M. Night Shyamalan. Tela con el título, ¿eh? Ya ves. La idea hoy es desgranar un poco este estudio, ver cómo usa la peli, con sus temas de trauma y discapacidad, para mirar de forma crítica el transhumanismo. Eso de las jerarquías entre especies, el especismo y ciertas metáforas políticas. Justo. El objetivo es seguirle el hilo a esta fuente en concreto, ver cómo conecta cosas que a simple vista parecen no tener nada que ver. Por un lado, esta idea de mejorar al ser humano con tecnología, ¿no? El transhumanismo. ¿Sí? Por otro, las distintas formas de entender la discapacidad. Luego, las analogías que usamos al hablar de la nación como un cuerpo político. El cuerpo sano, el cuerpo enfermo. Eso es. Y el especismo. Todo, como decías, usando múltiple como lente, digamos. Pues suena un viaje intelectual potente y complejo. Vamos a trazar una ruta, si te parece. Vale, Empezamos definiendo qué es el transhumanismo, de dónde viene, luego vemos ese punto de fricción, ¿no? Su choque con los estudios sobre discapacidad. fundamental. Exploramos esas metáforas del cuerpo político que menciona el análisis y, claro, lo aplicamos todo a Múltiple para ver cómo funciona como alegoría, según esta interpretación. Y acabaremos con una reflexión sobre el poshumanismo crítico. ¿Vamos allá? Vamos a ello. Vale. Primera pieza. Transhumanismo. ¿De qué hablamos exactamente? Pues, en esencia, Es esa corriente que busca mejorar las capacidades humanas, ¿no? Las físicas, las intelectuales, incluso las morales, dicen algunos, y todo con tecnología. exacto. Piensa en medicina regenerativa superavanzada, nanotecnología, ingeniería genética o la búsqueda de vivir mucho, mucho más tiempo. El análisis que vemos dice que viene de ideas humanistas, ¿no? El hombre en el centro, la razón, pero con la idea de ir más allá, de evolucionar a algo posthumano. Sí, ahí aparece la figura del cyborg, esa mezcla de biología y máquina, teóricas como Donna Haraway ya lo analizaron, ¿sabes? Ligado a la idea de que nos construimos a nosotros mismos. Aunque siempre con límites, claro, los de la biología y la sociedad. Claro. Y es útil ponerlo en contexto histórico. El análisis sugiere que su justificación a veces es un poco paradójica, ¿En qué sentido? pues que propone usar la tecnología para adaptarnos a un entorno tecnológico que hemos creado nosotros, a veces con ideas que suenan a eugenesia o a depender de prótesis ya no para arreglar, sino para mejorar. El análisis lo relaciona con la posguerra del siglo XX, la competencia entre naciones, la estrategia militar, reparar los daños. Entiendo. Pero la idea clave del análisis es que la tecnología, en este discurso, parece que se convierte en un fin en sí misma. Se vuelve, como diría Haraway, infiel a sus orígenes humanistas y empieza a cuestionar ese mismo humanismo que quería, mejorar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Donde choca con cómo pensamos sobre la discapacidad. Exacto, ahí está el meollo. El análisis dice que el transhumanismo, buscando esa perfección, esa superación de límites, termina viendo al humano natural, al orgánico, como deficiente. Incompleto, básicamente como discapacitado frente a ese futuro ideal mejorado. Es una forma muy bestia de capacitismo, ¿no? De discriminar por capacidades. Sí, totalmente. El análisis hace un paralelo curioso. Dice que si algunas religiones parten del pecado original, el transhumanismo partiría de una discapacidad original de la humanidad. ¡Ostras! La prótesis transhumanista no arregla una falta tuya, individual, sino una carencia de la especie humana base, por así decirlo. Y eso choca de frente con cómo se suele ver desde los estudios de trauma, ¿verdad? Totalmente. Los estudios de trauma suelen partir de una norma, humanista, la de un individuo completo, sano. Claro. Desde ahí, una prótesis, por ejemplo, restaura algo, intenta devolver una integridad que se perdió por un trauma. Vale. El transhumanismo, según el análisis, le da la vuelta. La discapacidad ya no es la desviación. La propia norma humana natural es el estado discapacitado.
Es el humano corriente el que estaría ahora traumatizado, por decirlo así, al perder su sitio frente a la nueva norma ciborgánica que viene. Y esto nos lleva a otro concepto que maneja el análisis, el especismo. Sí, Los estudios sobre discapacidad critican el capacitismo, eso de valorar unas capacidades sobre otras como una forma de especismo, o sea, tratar a gente con diversidad funcional como si fueran menos humanos. claro. Y el discurso capacitista tradicional, de hecho, a veces ve la tecnología o las prótesis como señal de esa inferioridad natural. ¿Vale? ¿Y cómo se relaciona esto con el transhumanismo, según el análisis? Pues aquí viene lo fascinante que señala el texto. Hay una oposición radical. Tanto el capacitismo tradicional como el transhumanismo serían especistas, ¿vale? Porque ambos ponen una jerarquía y ven una falta en el grupo inferior. Entendido. Pero valoran cosas opuestas. El capacitismo tradicional idealiza lo natural y ve la tecnología como un añadido o una marca de ser inferior. ¿Y el transhumanismo? Justo al revés, idealiza la tecnología como lo superior y ve lo natural como obsoleto, inferior. Curioso. Pero, y esto es importante, ambos coinciden en ver las cosas como una construcción. Los estudios de discapacidad critican las normas capacitistas como una tecnología discursiva que oprime. El transhumanismo, en cambio, celebra esa tecnología discursiva y material como la herramienta para mejorarse y construirse. Entonces, los estudios de discapacidad y el transhumanismo son totalmente opuestos en sus fines. En gran medida sí. Los estudios de discapacidad buscan incluir la diversidad dentro del marco humano, ¿sabes? Y a menudo denuncian cómo tecnologías biomédicas pueden crear discapacidad. El transhumanismo quiere ir más allá de ese marco humano. Vale, clarísimo. Cambiemos de tercio. ¿Cómo conecta el análisis todo esto con la política? Usa unas metáforas muy fuertes. Sí, las del cuerpo político. Exacto. Plantea que para construir una identidad nacional sana, normal, a menudo se define y excluye la discapacidad y otras diferencias, raza, género, como si fueran desviaciones peligrosas. Cita investigaciones como las de Dolmach sobre cómo en Estados Unidos se excluía a inmigrantes por rasgos físicos asociados a deficiencias. La diferencia era una amenaza para la nación. Claro. Y ahí entra el famoso Leviatán de Hobbes, el Estado como un cuerpo artificial gigante, unificado, sano, capacitado. Y cualquier disidencia interna, cualquier multiplicidad. Es una enfermedad, una discapacidad que amenaza ese cuerpo. Y eso ha justificado muchas exclusiones históricas. Por supuesto, aunque la historia misma, como la guerra civil que vivió Hobbes, demuestra que el Leviatán es frágil. Y el análisis mete otra metáfora, la de Burke, la del monstruo de muchas cabezas. Ah, sí, para describir a las masas revolucionarias, ¿no? En Francia, América. Exacto. La multiplicidad, el desorden del pueblo en revuelta, se asocia a monstruosidad, a enfermedad. Y esto lo conecta con la bestia del Apocalipsis. Sí, que también es un ser compuesto, poderoso, con muchas cabezas. Pero su papel, según lo lee el análisis, es ambiguo. No es solo maldad. No necesariamente. A veces se asocia a restaurar la justicia divina en un mundo corrupto, como una medicina regenerativa violenta para un cuerpo político enfermo. Medicina o veneno, entonces. Exacto. El farmacón griego. Remedio y veneno a la vez. Justicia o pura destrucción. Esa es la ambigüedad. Esta idea de multiplicidad nos devuelve a la discapacidad, pero desde otro ángulo. El del orgullo por la discapacidad, el disability pride, Sí, esa corriente. que plantea que la diversidad funcional puede ofrecer otras formas de experimentar la realidad, quizás incluso mejoradas, ¿no? Trascendiendo la norma. El análisis apunta ahí una posible conexión, quizás incómoda, con la trascendencia transhumanista. Sí, pero el análisis también recoge la crítica a esa visión tan celebratoria. Viene del modelo social de la discapacidad. ¿Qué dice esa crítica? Pues que centrarse solo en celebrar la diferencia puede hacer que no veamos las barreras reales, las dificultades. Y eso dificulta luchar por apoyos, por adaptaciones necesarias. Claro, no es solo un cambio de actitud. No. Hacen falta reformas estructurales, cambios profundos. Y eso, claro, no le interesa a la industria biomédica, que se centra en soluciones individuales. Además, la exclusión política de las personas con discapacidad limita ese cambio. Exacto. Y la propia diversidad dentro del movimiento, las muchas cabezas, a veces complica la acción política unificada.
Aquí el análisis mete una idea de Alison Keifer, la importancia de fijarse en el trauma en los estudios de discapacidad. ¿Por qué el trauma? Porque el trauma implica pérdida, y eso choca con los discursos solo celebratorios. Pero a la vez, esa experiencia compartida de pérdida, de daño, puede ser una base muy fuerte para crear comunidad y exigir justicia. Como esa medicina regenerativa para el cuerpo social herido. Justo. Vale, entonces, resumiendo el argumento hasta aquí. El análisis nos dice que tanto el ideal del Leviatán unificado y sano como el del transhumanismo de evolucionar a una bestia posthumana, Ambos llevan riesgos de opresión. porque imponen normas muy estrictas sobre lo aceptable, ya sean biológicas o tecnológicas. Exacto. Y sugiere que las historias sobre discapacidad, a menudo con elementos góticos o espectaculares, como en Múltiple, Pueden ser alegorías potentes. para explorar nuestras ansiedades sobre cómo cambia la naturaleza humana y sobre la opresión institucional. Exactamente. Perfecto. Pues ahora sí vamos a aplicar todo esto a Múltiple. Según el análisis, la peli nos da una visión oscura, ¿no?, distópica, del transhumanismo. Sí, y que surge de cómo se patologiza una identidad fragmentada. Tenemos a Kevin Wendell Crumb, con trastorno de identidad disociativo, TID, múltiples identidades. Originado en un trauma infantil brutal, abuso de su madre, que tenía TOC, El análisis contrasta dos visiones sobre esto. La de la psiquiatría oficial, la APA, que lo ve como un trastorno a curar, a unificar, y la de la doctora Fletcher en la peli. que sugiere que quizás no es una personalidad rota, sino personas distintas conviviendo, con diferentes edades, géneros, salud, no necesariamente patológicas en sí. La peli lo visualiza con esa metáfora del consejo, las sillas. Un proceso casi democrático interno, donde se decide quién sale a la luz. Aunque eso implique oprimir a las minorías internas de Kevin. Claro. Y aquí el análisis insiste en el doble trauma. Al abuso infantil se suma el trauma institucional, diagnóstico, encierro, tratamiento forzado para eliminar esa multiplicidad. Y en ese contexto de resistencia a esa discapacidad impuesta, Emerge la bestia, la personalidad 24. El análisis la ve como un mito redentor, casi apocalíptico, que crea el propio Kevin para resistir. un golpe de estado interno. Algo así. Una personalidad con capacidades sobrehumanas, fuerza, agilidad, y con una lógica moral propia y, bueno, muy particular. ¿Cuál es esa lógica? Que el sufrimiento purifica. Eleva a algunos humanos por encima de los intocados, los que no han sufrido. Crea una comunidad transhumana basada en el trauma. Una comunidad CRIP, podríamos decir. Y eso conecta con la justicia retributiva. Directamente. Refresquemos la trama. Secuestran a 3 chicas normales, intocadas, para sacrificarlas a la bestia. Sí. Pero el giro clave es cuando la bestia va a atacar a Casey, la última, y ve sus cicatrices antiguas. Ve que ella también sufrió abusos. Y la perdona, la deja ir, porque encaja en su lógica. Los puros, los evolucionados, son los que han sufrido opresión. El análisis también se fija en el escenario, el zoo abandonado. Sí, ve una conexión especista ahí. Casey, atrapada, comparte la condición de oprimida con los animales enjaulados, ambos víctimas de discursos supremacistas, el humanista y el capacitista. Convierten en la especie inferior, la consumible. O sea que devorarlos ya no sería canibalismo para la bestia. Dentro de su nueva lógica especista y transhumanista, no. Sería el acto civilizado de una especie superior alimentándose de una inferior. Es perturbador, ¿no? Mucho. El análisis encuentra ecos en Hannibal Lecter, los Morlocks de Wells, la bestia del apocalipsis. Figuras que se ponen por encima de la humanidad corriente, viéndola como obsoleta o comida. Y el análisis va más allá. Lee Múltiple como alegoría nacional. Estadounidense, sobre todo. Sí, sugiere una conexión con el trauma post-11S. Recuerda que El Protegido es del 2000, justo antes. La multiplicidad de Kevin como reflejo oscuro de la diversidad de EEU. El E pluribus unum, pero mostrando las fracturas. Exacto. Y aquí el análisis menciona algo polémico. La carta de Bin Laden justificando los ataques. ¿Por qué? Porque argumentaba que los ciudadanos USA eran cómplices de las políticas de su gobierno por participar en la democracia. El análisis señala la ironía. Bin Laden diagnosticaba a EEU asumiendo una falsa homogeneidad, como si todos pensaran igual. Un error similar al que, dice el análisis, comete a veces la política exterior USA, al tratar a otras naciones complejas como bloques únicos. Justo.
Tratar cuerpos políticos complejos como monolíticos perpetúa la opresión, interna y externa, y conecta el trauma del 11S no solo con la pérdida de vidas, sino con las respuestas tipo ley patriota, que restringieron libertades para restaurar un leviatán sano, pero quizás dañando más al cuerpo político. Volviendo a la bestia como alegoría, no sería simple maldad, entonces. Según esta lectura, no. Sería un instrumento de justicia retributiva, casi divina o evolutiva. Su monstruosidad está en ser múltiple, evolucionada. Como células terroristas, o la política exterior, o las multinacionales. Sí, tras esos paralelismos inquietantes, la idea de que solo el sufrimiento lleva a la evolución. Los normados, los que no han sufrido, son impuros, inferiores. Destinados a ser consumidos o a evolucionar por la culpa del superviviente, como Casey. Ahí el transhumanismo se cruza con lo apocalíptico de forma oscura. Una utopía, evolución, pureza por sufrimiento, para pocos elegidos. Que implica eliminar a los impuros, y todo nace de una distopía traumática. La conclusión del análisis es fuerte. La utopía transhumanista de la bestia es la otra cara de la distopía humanista que la generó. Uf, denso. Y esto nos lleva a la reflexión final que propone, conectando con Kaffer y el poshumanismo crítico. Que insiste en mirar las causas del trauma para construir futuros inclusivos. Exacto. El poshumanismo crítico desconfía tanto de las exclusiones del humanismo tradicional como de disolver sin más lo humano, que podría llevar a peores exclusiones. El análisis dice que el transhumanismo, al enfocarse en la pérdida de potencial, de perfección, genera narrativas de redención final, apocalípticas. Y eso dificulta un trabajo más calmado, ¿no? Más ético sobre el trauma en el presente. Menos venganza. Eso es, lo que la Capra llama trabajo elaborativo. En resumen, la fuente interpreta Múltiple como una crítica a sistemas que oprimen minorías por la unidad forzada y a la vez una reflexión crítica sobre las promesas violentas y excluyentes de ciertas visiones transhumanistas. Pues sí que es fascinante cómo un análisis académico puede exprimir una película como Múltiple para hablar de discapacidad, trauma, tecnología, política, especismo. Una red muy compleja. Desde luego. La idea central que hemos seguido es que la película, vista así, es una crítica muy perturbadora a nuestra obsesión por la perfección, a las estructuras de poder que definen lo normal y lo anormal, A la naturaleza conflictiva de los cuerpos políticos. y a la fragilidad y multiplicidad de la identidad humana, y usando de forma chocante las lógicas del capacitismo y el especismo. Tal cual. Y para terminar, una pregunta que deja este análisis flotando y que, bueno, da para pensar, ¿no? A ver. Si la evolución, sea la biológica o la tecnológica que busca el transhumanismo, siempre parece implicar superar una imperfección o discapacidad anterior, Ajá. ¿sería posible imaginar un futuro de cambio, de mejora o simplemente de transformación que no repita siempre esos ciclos de opresión? ¿Que no necesite definir a algunos como inferiores, incompletos o rezagados para poder avanzar? Buena pregunta. Complicada, ¿eh? Para darle unas vueltas desde luego.